Buenas noches. Hoy vamos a platicar de un tema que le hemos titulado Conócete a ti mismo y atrae bendiciones. Esto inspirado en la porción de la semana que es Bo. Les recuerdo rápidamente, esta porción de Bo nos detalla de las últimas 3 plagas. En la Perashá de Vaerá se nos describen las primeras 7 plagas que Dios manda a Egipto y que cada vez que Moisés va a pues reclamarle a Faraón o a pedirle que deje salir al pueblo de Israel, habiendo sido inclusive advertido por Dios, Faraón endurece su corazón y no permite que el pueblo salga. En esta porción de Bo tenemos las últimas 3 plagas: la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad, la plaga de muerte de los primogénitos. Muy dramático. Y esta porción empieza con una forma poco usual, porque dice, ve a lo de Paró. No dice ven a lo de Paró, perdón, ven a lo de Paró. No dice ve a lo de Paró, no dice lej le Paró, sino di bo el Paró. No está muy claro, ¿verdad? En hebreo cuando se dice bohen, hay que decir ven para acá, no ve para allá. No dice bo le llama, ¿no? Lej le llama, ve para allá. Este es pues es la forma en que se dice. Así que sabemos que siendo la Torah un código que nos habla directamente al alma, pues aquí hay este mensaje muy especial del cual vamos a hablar hoy y que tiene que ver con ir a uno mismo, conocerse a uno mismo. Y en este ejercicio del autoconocimiento es un recurso de atraer bendiciones. Atraer bendiciones se puede hacer de muchas formas. Una de ellas es tener pensamientos luminosos y positivos. Otra, desde luego, es compartir. Otra es limitar los impulsos del ego. Y otra es conocernos a nosotros mismos. Y de esto vamos a hablar un poquito. La Torah empieza diciendo, ve a lo de Paró, refiriéndose a Moshe, porque endurecí su corazón y el de sus sirvientes para mostrar estas maravillas. Fíjense qué cosa. En todo este tiempo en que Moshe se presenta ante el Creador y el Creador le ordena ir ante Paró y pedirle que libere al pueblo de Israel, le advierte en cada ocasión, pero yo endureceré, haré duro el corazón de Paró y no va a permitir que salga el pueblo. Y uno podría preguntarse, ¿para qué entonces Dios manda a Moisés? Que no, ya le está advirtiendo que no va a pasar nada, o sea, no va a permitir Faraón que salga el pueblo. Un poco raro, ¿no? El ejercicio pareciera un ejercicio inútil desde un principio. Sin embargo, claro que estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando de que aun cuando el Creador es el promotor de la libertad, es el promotor, en este caso, de la salida del pueblo de Israel, el promotor de las bendiciones y de la luz, también el Creador es el que controla los aspectos, digamos, que calificamos de negativos o de inconvenientes. Y él mismo lo dice, el Creador mismo lo dice en la Torah,
yo voy a endurecer el corazón de Paro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que la Torá nos quiere decir? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la fuerza de conciencia que está detrás de todo esto? Y es algo muy interesante, porque aquí se nos aclara con precisión que el resultado no depende de nosotros. Punto. Y como dicen, hazle como quieras. El resultado, mis amigos, mis amigas, aunque esto vaya en contra de otro tipo de tendencias, otro tipo de filosofías, otro tipo de posicionamientos, en donde se nos dice que nosotros somos los performers, ¿no? Los arquitectos y los que llevamos a cabo los resultados. En realidad, desde el punto de vista espiritual, no. Nosotros lo único que somos dueños es de nuestra conciencia durante el proceso. Y es en este proceso en que podemos ser más o menos eficientes, esto sí, en donde aun cuando no tenemos control del resultado, podemos propiciarlo y en el ínterin aprender y elevarnos, o bien sucumbir, paralizarnos, entrar en angustia, en pánico, en miedo. De tal forma que queda muy claro que lo que venimos a hacer a este mundo venimos a llevar a cabo el recorrido. Venimos a hacer el camino. Venimos a pasar las experiencias y eso, paradójicamente, es la meta. Porque la meta, el resultado, vuelvo a repetir, de acuerdo a la propuesta de la Kabbalah y de la Torá, no depende de nosotros. Depende de nosotros el estar más o menos conscientes en vistas al logro de estas metas. Y ojo, no se dice que no establezcamos metas. No se dice que no queramos lograr las metas. Al contrario, claro, establecemos metas, pero con la conciencia de lo que corresponde a nosotros es la kavaná, la intencionalidad, los pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos alrededor del logro de esas metas. Pero el que se logren y sobre todo cuando se logren los tiempos no dependen de nosotros. Y esto martiriza a más de uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos martiriza. Nos pone de rodillas. Y lo que vamos a hablar aquí es justamente cómo en lugar de ponernos de rodillas tenemos que aprovechar, ¿perdón? ¿Cómo recorrer el recorrido? ¿Cómo hacer el recorrido? Exactamente, no ponernos de rodillas, no sentirnos defraudados, no sentirnos que no valemos, no sentirnos que hay injusticia en este mundo y de alguna forma controlar la desesperación, la angustia, el miedo y a veces el pánico que nos provoca el que no logremos lo que esperamos. Nuestras expectativas a veces son nuestro peor enemigo, porque si bien deben ser motores para animarnos a lograr cosas, no deben de convertirse
en nuestros amos. Porque cuando las expectativas se convierten en nuestros amos, corremos el riesgo de ser enormemente infelices, sentirnos enormemente frustrados. Los resultados y los tiempos en los que se dan estos resultados, mis amigos, no dependen de nosotros. Posteriormente, voy a hacer una pausa y me refiero al texto. Se habla de Pesaj, porque este evento de la salida de Egipto y de las plagas, al final se da en Pesaj, ¿verdad? Previa a la salida. Y Pesaj, sabemos, es la fuerza de la liberación. ¿De qué nos liberamos? Justamente de todo aquello que no esté en nuestras manos controlar, de todo aquello que nos mantiene infelices, tensos, angustiados, amedrentados, y que finalmente no es más que una expresión del ego. Mucha gente piensa que el ego es cuando soy muy arrogante y cuando quiero mandar o cuando quiero sobresalir, pero el ego también tiene otras expresiones. El deseo de controlar es una expresión del ego. La infelicidad de no lograr una expectativa y a veces en el tiempo es una expresión del ego. Y sabemos que todo lo que es ego no es que sea malo, simplemente es lo que hay que componer. El ego es la fuerza motivadora, pero esa fuerza motivadora es importante que esté pulida por una conciencia elevada. Porque cuando esta fuerza de deseo no está pulida por una conciencia elevada, caemos en el error, caemos en la infelicidad, caemos en la frustración. Así que cuando se dice Bo el Paró, Bo, ven hacia Paró, es ve hacia ti y conócete, y conoce sobre todo aquello que son tus fortalezas y aquello que son tus debilidades. Y cuando te conoces mejor, en situaciones retadoras, en situaciones donde lo que está generalmente exigiendo la situación es total certeza, total seguridad, bitajón, y que solemos fallar en ello. Es ahí cuando empezamos a conocer los motivos por los cuales entramos en esta incertidumbre y por ende en estrés negativo, ansias, angustia, pánico, miedo, parálisis, etc. Y lo importante es que ahí mismo está la enorme oportunidad de liberación. Porque donde te enfrentas a lo que no te gusta, donde te ves en aquellas situaciones donde te sientes incómodo, y cada uno de nosotros tiene ciertas situaciones particulares, aunque hay varias generales, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad, cuando hay un apuro de dinero, cuando hay una situación en donde tienes ciertos planes y no se dan. O sea, ese tipo de cosas entre todos los seres humanos
son generalidades que nos ponen incómodos. Y ya cada uno de nosotros tiene sus debilidades particulares. A uno les atormenta terriblemente el que no les hagan caso. A otros les atormenta terriblemente el que siquiera pueda haber algún tipo de carencia, ¿no? Y ya empiezan a preocuparse cuando todavía lejanamente hay situaciones que fácilmente ahorita pueden resolver, ¿no? Y otros no les importa tanto eso. Y así, dependiendo de qué es lo que venimos a corregir. Las plagas, como hemos dicho, en particular estas últimas tres, que son la plaga de langostas, de la oscuridad y la muerte de los primogénitos, significan las verdades esenciales encubiertas por todo tipo de negatividad e ilusión. Sobre todo la muerte de los primogénitos, no en realidad se trata de que Dios, en su expresión más rigurosa, mató a los primogénitos de Egipto, porque también esto iría en contra de la ley de causa y efecto, ¿verdad? Así que, oye, todos por un castigo tuvieron que haber hecho algo, ¿no?, para sucumbir. Y ahí, por lo menos en la película de los 10 mandamientos, se nos ilustra cómo Faraón también se duele enormemente por haber perdido a su hijo pequeño, ¿no? Así se nos dice. Claro, en la Torá también se nos dice que Faraón mismo perdió a su hijo. Se asume que era un muchacho joven todavía, ¿no? Pero en realidad la fuerza de la muerte de los primogénitos no es más que la oportunidad de que todo aquello que imposibilita que nos conozcamos en nuestra verdad, en nuestra alma, sea destruido. Quiere decir que cuando no hemos tenido las oportunidades para enfrentarnos a esa verdad y a esas necesidades del alma, a veces surgen estas condiciones difíciles, retadoras, pero que tienen como propósito ulterior esa liberación, ese entendimiento, esa noción de que podemos controlar hasta cierto punto y el resto es meternos en territorio que no nos corresponde. Es el territorio de Hashem Yitbaraj. Pero Hashem Yitbaraj es tan respetuoso que cuando nosotros nos metemos en su territorio, pues dice, está bien, tú lo puedes resolver mejor que yo, bueno, por favor. Y claro que esto jamás será cierto, ¿verdad? ¿Quién puede resolver mejor las cosas que Hashem? Y tenemos que tener el temple, la sabiduría, la fuerza y la valentía de en un momento decir, esto ya no me corresponde. Haz lo que te corresponde, pero lo que no te corresponde, lo único que va a hacer es crear obstáculos para que se manifieste aquello que sí se tiene que manifestar. Y ojo, lo que se tiene que manifestar se va a manifestar. Pero cuando nosotros interferimos innecesariamente en el proceso, alentamos ese proceso. Porque en su infinita misericordia el Creador sabe que somos endebles, que somos humanos y no por eso nos castiga. Simplemente como efecto de querer controlar
o manejar algo que ya no nos corresponde, es un entorpecimiento del proceso. No es que eso se acaba, porque la gente dice, es que ya ves, no te peló esta chica porque hiciste esto. No, no te peló porque no te tenía que pelar, ¿verdad? No era tu pareja, ¿verdad? Y si es tu pareja y tú cometiste errores y querías controlar ciertas cosas, lo único que va a pasar es que va a haber más proceso, ¿verdad? Y quizá más reto en el proceso. Pero lo que tiene que suceder. Porque Hashem es el dueño del escenario y nosotros somos actores dentro de ese escenario. Y cuando Hashem dice se acabó la función y la cortina se baja, se acabó la función, la cortina se baja. Es importante que nosotros, sin embargo, tomemos con valentía, madurez, optimismo, alegría, esto que sucede. Porque finalmente el que nos preocupemos más o el que hagamos más de lo que se pide no ayuda al resultado. Ese resultado ya está establecido. Y no por esto podemos decir que somos títeres, tenemos libre albedrío, porque sí somos dueños del proceso. Nosotros podemos tener las intencionalidades, los pensamientos, el habla y la acción, ¿verdad? Dentro de este proceso, y eso sí nos corresponde a nosotros. Pero hay cosas que no somos los dueños. No nos corresponde eso. Generalmente esta expresión muy humana de angustia, de miedo, no es más que los síntomas externos de algo que no ha quedado resuelto y que amerita que lo enfrentemos. No hablo de que te vas cruzando la calle y de repente no te diste cuenta y un coche venía y te asustaste. No hablo de ese miedo. Es una reacción positiva. Qué bueno que tenemos ese tipo de cosas. No, hablamos de esta situación donde prevalecientemente sentimos este miedo, este estrés, esta angustia. Quiere decir que hay algo, no afuera, sino dentro que no hemos resuelto. Es algo que no hemos conocido de nosotros mismos, porque el miedo no es del alma, el miedo es del ego. Y ese ego está bloqueado, y solo cuando conocemos más de nosotros mismos, y a veces esto implica conocer nuestras debilidades. Esto implica conocer aquello que es retador para nosotros. Pero no por ello quiere decir que estamos descalificados. Y por ello aquí es donde la meditación, la oración personal entran. Porque hay veces que simplemente tenemos que pedir tener más claridad,
lo que queremos es ayuda para quitarnos este halo de miedo y de angustia para ver con claridad. Y cuando eso sucede, generalmente nos damos cuenta que no hay razón por la cual estar en temor, que todo tiene una solución. Muchas veces ese temor obedece a que nos queremos imponer otra vez tareas que no nos corresponden. Por ejemplo, como empresarios a veces nos pone nerviosos el que no nos paguen, ¿no? Que bueno, ya diste la factura, ya ves, y tú ya hiciste compromiso y no te pagan, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? O sea, Esperar con paciencia. sí, porque además la situación de no pago no viene del proveedor o del cliente o viene de Hashem. Claro que tenemos que hacer todo lo que es necesario. Oye, pues no leíste la factura. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero ya leíste la factura, ya le hablaste, ya quedaste, hay un contrato, ahí dice. Ya. No quiere decir que no vas a hacer la parte que te corresponde de llamar o de poner a tu departamento de cobranza a hacer lo que tiene que hacer. Pero tú tienes que estar seguro que no es el cliente el que te está dejando de pagar. Es Hashem que está en eso y que te quiere dar un mensaje. Y que ese mensaje puede ser desde que, mira, tienes que quitarse de tu perfeccionismo, o tienes que saber que hay cosas en donde no tienes el control y simplemente en lugar de alarmarte y sentirte mal porque tú a su vez ya no le puedes pagar a esta persona o a esta empresa, hay momentos en que lo luminoso es decir, no soy el que puede controlar esto. Así que hay que entender que hay cosas que nos corresponden a nosotros y otras que le corresponden a Dios. Y cuando nos conocemos y entendemos las necesidades del alma, somos mucho más felices, porque la necesidad del alma siempre tiene que ver con la conexión al Creador, y la conexión al Creador siempre tiene como prerequisito emuná y bitajón, la certeza y la seguridad. Y esta certeza y esta seguridad, cuando no están allí, tenemos que conocer por qué no están ahí. ¿Por qué no actuamos con certeza? ¿Qué es lo que nos impide tener seguridad? Eso es lo que tenemos que atender. No hablarle y gritarle y pelearnos y estresarnos con el que no nos pagó, sino entender dentro de mí qué tengo yo que ver con esa situación de angustia o de miedo. ¿Que acaso Hashem no está en el panorama? ¿Estoy solo? Bueno, ahí es la opción, ¿verdad? Cuando no estás en la conciencia, entras en este tipo de situación puramente biológica, cerebral, en donde te enojas, te preocupas, en donde empiezas a elucubrar todas las cosas terribles que van a pasar porque no se dio tal o cual cosa. O bien, dentro de ti encuentras las razones que bloquean tu felicidad, tu tranquilidad y tu equilibrio. Y por ello decimos que cuando te conoces a ti mismo y sabes que tienes que corregir este tema u otro tema y te enfrentas a ello con amor a ti mismo, entonces
la libertad viene de inmediato. ¿Y qué es libertad? Libertad es este descanso, esta armonía, en donde no hay nada que te haga infeliz. Porque no se puede estar en libertad y ser infeliz. Entonces quiere decir que no has alcanzado la libertad. La libertad es un estado de felicidad en donde sabes que lo único que gobierna en tu vida es tu relación con el Creador. En donde sabes que esta tranquilidad y esta calma vienen porque, por un lado, has hecho todo lo que te corresponde y hay un entendimiento que está allí que tienes que adquirir. Y esto te da paz y felicidad y armonía. Cuando conocemos lo que nos corresponde cambiar, hacer, transformar, tanto externa como internamente. Porque, por ejemplo, de repente puedo darme cuenta que pues soy medio indolente, medio flojo, que no hago lo que tendría que hacer y espero que los otros lo hagan cuando en realidad sí me correspondería a mí hacer cosas. Cuando me correspondería levantarme de mi comodidad, salirme de mi comodidad y no lo hago, bueno. Pero ¿qué tal si estoy del otro lado, cuando me he incomodado y he hecho y finalmente las cosas no se han dado como quisiera? Son como que los dos extremos de una misma situación en donde lo que impera es el ego y la ausencia de seguridad. Por ello, cuando conocemos lo que nos corresponde y nos centramos en ello, y a veces lo que corresponde simplemente es no hacer nada y convencerte y entrar en esta situación interna de que todo es para bien, el Creador va a manifestar lo que corresponde. Y a ti lo que te toca es hacerte a un lado. Puede ser. No estoy diciendo que en todas las ocasiones, pero cuando ya hiciste todo, entonces hay que centrarse en esta seguridad de que el Creador va a traerte el resultado óptimo que te corresponde. Y entonces nos llenamos de bendición, nos llenamos de brajá. ¿Qué quiere decir bendición? Decía nuestro maestro, el Rav, es flujo, cuando las cosas fluyen. Esto es bendición. Cuando las cosas se atascan, quiere decir que hay algún detenimiento del shefa, de la influencia del Creador, ¿no? Y eso tampoco es para jalarnos los pelos y entrar en pánico, ¿no? Hay que simplemente, la vida de cada uno de nosotros es este transcurso alternativo en donde permitimos que esta abundancia se dé a veces más y a veces por lo que no hemos o hecho o no estamos en la conciencia adecuada, pues hay estos bloqueos. Y al final no son malos, al final son para seguirte entrenando en el camino de la superación. Y al final decimos nada es sino para bien, ¿no? No hay nada que el Creador haga que sea
para mal, Haz Shalom. Y a veces en estos encontronazos con nosotros mismos, con las situaciones que se dan, retadoras, donde hay dolor, nosotros optamos por tomar este dolor y transformarlo en paz y tranquilidad al entender que no somos los dueños de todo. No somos los dueños de todo, del resultado, ¿verdad? Y cuando entendemos esto, nos liberamos. Cuando entendemos esto, nos llenamos de flujo y bendición. Y cuando sabemos que estamos en este flujo con el Creador, en donde o hacemos lo que tenemos que hacer o dejamos de hacer aquello que no nos es, lo que no nos corresponde, milagrosamente aparece lo que corresponde y generalmente es muy gozoso. Y a veces cuando hacemos este proceso de conocernos a nosotros mismos, entrar a aquellos áreas oscuras de nuestro ser que están escondidas bajo los velos del miedo, la angustia y demás, cuando podemos hacer a un lado y descorrer eso, entonces atraemos bendiciones y empiezan a darse milagros, situaciones que dices, wow, ¿de dónde salió esto? Esto es inesperado y entonces hay que celebrarlo, Y a veces no celebramos suficientemente estos milagros porque, pues sí, tenía que darse. Oye, no tenía que darse, ¿verdad? Sí tenía que darse, pero resulta que hubo ahí la misericordia del Creador que te lo dio en su momento. Alégrate, agradécelo, celébralo, porque de ello depende que este flujo continúe. Así que cuando hablamos de esta porción de Bo y donde hablamos de las plagas y a veces superficialmente queremos suscribirnos a esta historia y cada quien es dueño de suscribirse a la historia que quiere, en donde resulta que Dios castiga a los malos, ¿no? Y desde luego Faraón era el enemigo y era el malo. Bueno, no. Estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando de una fuerza intrapersonal. Estamos hablando de una fuerza de conciencia que tenemos disponible particularmente esta semana de Parashat Bo, de aquí a este próximo Shabbat, en donde finalmente podríamos resumir, que la idea fundamental es conocernos a nosotros mismos, sobre todo en aquellos aspectos reactivos y también desde luego en nuestras aptitudes y celebrar esas aptitudes y agradecerlas y ejercerlas de la mejor manera y con esto atraer bendiciones. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan de todo esto? A mí me queda como amigable. A mí me encantó. La única parte que todavía me hace ruido es de que él endurece el corazón del faraón. Ahí el faraón no había opción para él, digamos. ¡Claro! Sí había opción. Claro que no hay opción. Okay. La negatividad que está aquí representada como el faraón
es robótica. En realidad, el libre albedrío y la libertad es una expresión de elevación de conciencia. La negatividad, aunque la gente dice, sí, bueno, escogió ser negativo, sí. Pero cuando escoges ser negativo, cuando escoges escuchar al ego y actuar únicamente de acuerdo al ego, te vuelves un robot. Te vuelves un robot. Yo también creo que entra mucho la aceptación, ¿no? En todo esto. Sí, claro. O sea, para poder llegar a esto. Desde luego que sí. Kabbalah es aceptar, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Aceptar. Lekabel es recibir. Lekabel es aceptar. De hecho, en el hebreo moderno, en Israel, cuando te dicen dame un recibo, ¿verdad? Es Kabbalah, el recibo, pero también es aceptar. Es recibir, pero también es aceptar. Que si estás recibiendo, estás aceptando. Claro. Lekabel, así te dicen, yo acepto tal o cual condición, ¿no? Yo acepto que hice esto, yo acepto que hice lo otro, no acepto, ¿verdad? Entonces, claro que... Pero no de lo que hagas o no hagas. No, es la aceptación de las condiciones que estás viviendo. Y solo cuando aceptas que esas condiciones son las que te tocan vivir y desde ahí empiezas a transformarlas y empiezas a ir hacia adentro y dices, bueno, esto sí puedo actuar, pero esto, hasta ahí llegué. Y lo que me toca es tener seguridad. Hay veces que tienes que actuar y siempre al final es permitir que el Creador manifieste su gloria y tener esta seguridad de que así va a ser, siempre. Pero hay veces que es más activa el tema, oye, voy a hacer, hice, fui y vine. Y hay veces, muchas veces, que lo que corresponde es no hacer nada, más que tener paciencia, rezar, pedir. Pero además venimos aquí a trabajar, a corregir, todo el tiempo estamos llenos de pruebas que nos mandan. Claro. Entonces, con esta filosofía, cambiar la actitud, estás viviendo una vida sin sufrimiento, simplemente. Exactamente, porque de lo que se trata, ¿qué es? Vivir felizmente, ¿no es cierto? Punto. ¿A qué venimos? Venimos a vivir felizmente. Y cuando estás llena de dudas, de angustia, de dolor, más bien de sufrimiento, pues no estás feliz. Y esta visión de Bo te quita, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar, y no es irresponsabilidad, y no es de que dejaste de hacer, no, haces tu máximo en el mundo de Malhut, lo que tuviste que hacer, tuviste que decir, fuiste y veniste. ¿Ya lo hiciste? Échate al sol. Y hay unos comentaristas que dicen que sí endureció Hashem el corazón de Paró, pero con su voluntad no se metió. Entonces, aunque su deseo de Paró lo hubiera dominado, o sea, lo dominó, podría haber escogido enfrentarse a esa parte. Claro. Pero se dejó llevar únicamente por la emoción, por su corazón. Claro, pero mira, pero al final del día, sí, esto me parece interesante, pero al final del día, el mensaje es que Hashem es el que sabe todo y el que tiene el plan maestro. Y finalmente, si Paró actuó así o asado, su libre albedrío y lo que sea, finalmente fue la voluntad de Hashem. Porque nada pasa sin la voluntad de Hashem. Lo importante es de que estemos en sincronía con esa voluntad de Hashem. Entonces, si estamos en sintonía, sí aplicaría lo de que somos co-creadores y arquitectos. Por supuesto. No, empezaste en la clase diciendo que no,
éramos responsables. A ver. Pero hay una parte que sí somos responsables. No, bueno, a ver, qué bueno que aclaramos eso. No somos responsables del resultado, pero sí somos co-creadores. Co-crear es llevar a cabo o permitir que tus intenciones, tus pensamientos, tu palabra y tus acciones estén dirigidas hacia un fin. Sí co-creas, por supuesto, pero al final del día, la expresión de esta creación es del creador, no es de uno. Con esto no quiero decir que nos tenemos que abandonar al fatalismo, en donde pues somos un títere. No, no es así. Claro que no es así. Porque en el proceso del que sí somos dueños, hay muchas oportunidades distintas. Y co-crear significa utilizar tus capacidades de conciencia. No solo, digamos... Digamos que el final no está definido, Hashem va a decidir el final de acuerdo al proceso que hicimos. Él ya conoce. Él ya conoce el final. Mira, esto es algo interesante. Si nosotros nos ponemos del otro lado totalmente, en donde decimos que Hashem es omnisciente, Hashem conoce todo, ¿qué quiere decir? Que conoce todos los posibles escenarios para cada uno de nosotros, todos. Y hay muchos escenarios para cada uno de nosotros. Él ya los conoce. En este sentido, Él sabe al final cuál va a ser el escenario que vamos a escoger. Él ya lo sabe. Porque no podríamos decir que Hashem es omnisciente, pero es un misterio lo que ocurre para Él en cuanto a la acción humana. No es cierto. Sí somos co-creadores dentro del gran plan maestro que Él tiene. Y tenemos gran libertad, mucha libertad, para hacer las cosas luminosamente o no. El hacer las cosas luminosamente, con la propuesta que tenemos hoy, de Bo, es que cuando tú eres movido para hacer lo que haces en esta vida, entre otras cosas del autoconocimiento pleno, y el autoconocimiento pleno implica saber tus debilidades y también tus fortalezas. Y no acaba nunca. Y no acaba nunca, y además el autoconocimiento no es algo pasivo. Porque estás continuamente transformándote, pero además el autoconocimiento implica, si verdaderamente es conocimiento, que estás atendiendo aquellas cosas que tienen que ser transformadas, que te das cuenta qué es lo que te da miedo, por ejemplo. Y cuando te das cuenta qué es lo que te da miedo, tomando un ejemplo, que te ha paralizado, que te ha invitado a tomar cierto tipo de acciones que te han hecho infeliz. Porque ahorita no hablemos de que si lograste o no lograste, te han hecho infeliz. Y cuando de repente logras estar por encima de eso y entiendes de que debes cambiar ciertas cosas para ser más feliz, para ser feliz. Y el ser feliz siempre es estar a un lado del miedo, a un lado de las angustias, a un lado de la tristeza, ¿no? a un lado, es decir, y solo verdaderamente puedes vencer esos aspectos cuando vas a ti y te reconoces en toda su plenitud, entonces
como un ser de luz, pero a la vez que estás en un proceso de transformación y de aprendizaje y que hay cosas que tienes que cambiar. Pero que cuando tú ya has cambiado, ya has intervenido, ya has hecho lo que has hecho, a veces lo único que corresponde es dejar ir, soltar. A veces, si de lo que adoleces es de iniciativa, de asertividad y ¿verdad? Entonces, lo que es indicado es que te pongas a actuar, ¿no? Yo siempre decía, antes de encontrar ese camino, yo decía mucho que la gente no cambia. Y me lo he cuestionado mucho. Y creo que tienes que estar en esta conciencia para decir que la gente sí cambia. Claro. Y es verdad, o sea, yo creo que yo estoy de acuerdo, la gente no cambia. Es más, y es un error siempre querer uno cambiar a la persona. Te toca hacer algo con la educación de tus hijos en ese sentido, ¿no? Ahí sí tienes que intervenir para, cuando ves tú que hay cosas que no están bien, bueno, tú puedes y debes ser un factor de cambio, pero no puedes esperar que la gente cambie porque tú quieres, ¿no? La gente adulta, la gente que colabora contigo. Puedes tú ofrecer ejemplo, ¿verdad? De cambio y ver que otros te sigan, pero nosotros no podemos cambiar a los demás. La gente cambia quizá porque se ve inspirada. Cuando quiere cambiar, quizá porque se ve inspirada por nosotros, pero el cambio es un cambio que viene el cambio verdadero es el cambio interno. Cuando la gente la cambias desde afuera, pues es muy... No sé si es cambio o sí. Transformación. Pues lo puedes utilizar, mira, es que depende qué connotación le des, porque transformar quiere decir que te vas a otra forma, transformar, ¿no? Y que no necesariamente quiere decir algo externo, ¿no? Porque las formas, lo externo, no, transformar es que en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, te reinventas, te recompones, y esto es algo positivo, ¿no? Cambiar depende de la connotación que le des, ¿no? Podemos decir, a lo mejor la transformación, le puedes dar una connotación más interna, más de tu voluntad y de lo que tú haces, y cambio, pues es en general hacer las cosas en forma diferente, aunque luego, si no hay una verdadera transformación, podrías decir, la gente regresa a lo que hacía, ¿no? Y no hay un verdadero cambio, ¿no? Podemos decir que la transformación, a lo mejor la connotación es de un verdadero cambio, ¿no? En tanto que a veces los cambios no son tanto cambios, sino una adaptación al momento, una nueva fachada, pero que adentro sigue siendo la misma persona, ¿sí? Entonces, sí queda más claro, ¿no? Definitivamente somos co-creadores, pero en este proceso de co-crear hay momentos que toca dejárselo todo a Hashem. ¿Mandé? Eso también está muy rico. Es riquísimo, no bueno, es delicioso. Decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy responsable de esto. A ver, ya hice todo lo que tuve que hacer. Ya hablé, ya torné, ya puse, ya... Punto. Ahora lo que toca es hacer este trabajo interno, en donde, entre otras cosas, es descubrir por qué te torturas queriendo seguir haciendo cosas cuando ya no te corresponde eso. Nos torturamos haciendo y pensando y elucubrando sobre aspectos que ya no nos toca, porque hagamos lo que hagamos, no podemos alterar el resultado.
en ese momento. Ya hicimos lo que tuvimos que hacer. Punto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hay un momento en que más es menos. Incluso Moshe y Aarón iban, decían y se iban. No se quedaban ahí, oye, no, porque mira. Claro. Decían, y como dices, si hacemos lo que nos corresponde, y si sabemos que la otra parte, aunque viene de paro y que viene de lo que aparentemente pudiera verse como malo, como viene de Hashem, es bueno. Claro, claro. Por malo que pudiese parecer. Es un mensaje, y aun cuando el mensaje tiene una connotación mala, si nosotros lo vemos en el gran contexto, también es un actor que está en la escenografía de Hashem, del dueño del escenario, ¿no? Y muchas veces esta negatividad, esta persona, esta situación, esta circunstancia, que aparentemente es mala y muy mala, dentro de un contexto mayor donde te haces para atrás y dices, bueno, aquí hasta aquí, ves que tenía que estar para que entendiera ciertas cosas, tenía que... Entonces no entendemos, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor ahorita lo que voy a decir se va a notar así como muy infantil o muy tonto, ¿no? Pero cuando estás hablando, se cuenta que me imaginé que estaba lleno de legos acá, todos hechos bolas. Y está uno armando, ¿no? Y te quedas, y ya llega un momento en que hasta llegaste o hiciste una forma o algo. Te quedas dormido y de repente te levantas y ya está una estructura, ya intervino Hashem y ya hizo algo, ¿no? Ya sé que, Claro. O sea, está tonto el ejemplo, pero es un poco... Es cierto, y a veces es muy arduo porque los tiempos de Hashem son tiempos de Hashem. Generalmente son mucho más lentos que los nuestros. Ah, no, sí, ya nos vimos. ¿Verdad? Son mucho más lentos. Porque no existe el tiempo. Porque no existe el tiempo y porque nos da la oportunidad de aprender y de controlar, de asumirnos. De controlarnos, sí, de asumir una postura de tranquilidad cuando ya no corresponde hacer nada más. Estar tranquilo y disfrutar y hacer otras cosas y voltear a otros escenarios y llenar tu cabeza de otro tipo de situaciones y no estar obsesionado, ¿no? En algo que además lo único que logra es torturarte, hacerte infeliz. El ego a veces nos dice que entre más infeliz y más torturante y más torturante es la cosa y más te preocupas y más te desgastas y casi te cuasi infartas, entonces las cosas se van a componer. No es así. Justamente lo contrario es, a veces, yo por lo menos he experimentado que a veces me encuentro que me clavo en algo y no sale. Y a veces, ¿sabes qué? Te vas y te dices, oye, ¿qué tal? Pues sucedió esto. Hoy me pasó, digo, un ejemplo tonto, pero guardé un papel tan bien, era un documento muy importante, que no me acordaba de dónde lo había guardado. Y lo Sucede. empecé a buscar, pero empecé a entrar en pánico. Sí, porque aparte me lo estaban pidiendo para hoy. Claro, Ajá. sí. Aparte, y no podía yo decir, no lo encuentro. Claro. Entonces, ¿qué hice? Me salí de mi casa y me fui a tomar un café. Uh-huh. Me salí, me fui a tomar mi frappuccino. Fui a caminar, te lo juro, caminé, me olvidé, llegué con mi hijo y le dije, a ver, ya. Aparte le dije, lo voy a encontrar. Claro. Tendría que esconder algún... Dije, lo voy a encontrar. Lo senté junto a mí y le dije, a ver, échame la mano por si se me va, saqué el archivo. A los 3 minutos encontré el papel. Claro. No, sí, es buena táctica, encontrarse a uno mismo, dándose un espacio. Cuando hay obsesión y angustia y miedo y pánico, es muy difícil encontrarse a uno mismo y verse. Y es bueno, ¿sabes qué? A veces salte, de verdad, te dan una vueltecita. Y sucede lo que dices. Además de que cada negativo de paro
daba la oportunidad de que Hashem hiciera un milagro más. Claro, porque eso es lo que decíamos, ¿no? Es lo que decíamos, que Hashem, ¿qué dice? Yo endurecí el corazón de Paró y de sus colaboradores, ¿para qué? Para que vieras mis maravillas. Quiere decir, detrás de esta aparente situación retadora, difícil, obscura, infranqueable, hay la oportunidad de que si estás en la conciencia de la seguridad, ¡wow! Salen los papeles, se entró la cobranza que esperabas, se dio la venta que... Los milagros de hoy en día. ¿Sí? De repente ya la gasolinera estuvo llena de gasolina, ¿no? Estuvo abierta. Bueno, pues con el favor de Dios, que a todos se nos dé esta concesión de estar y de atraer las bendiciones de Hashem a través de conocernos a nosotros mismos y de tener este factor de bitajón. Que así sea. Amén. Qué bonito tema. Bruchim Tiyu. ¿Les gustó? Mucho. Sí. Sí.